Pues muchísimas gracias a Luis y a todo el equipo de ALDE Business School. Aquí estamos una tarde más desde Madrid, en mi caso, y desde un montón de partes del mundo más, como puedo ver en el apartado de preguntas. Como ha dicho Luis, yo estaré hablando unos 45 minutos aproximadamente, donde os quiero contar cuál es un poco mi experiencia en el mundo del Big Data Marketing. Y después, al final, pues intentaré contestar algún tipo de preguntas. Quizá no lo indicaba en el título del webinar, pero yo no soy un gran experto en Big Data en general. Big Data, como muchos sabéis, es un campo amplísimo. Ahora mismo todas las disciplinas, ya sea el marketing, las finanzas, las ventas, de los recursos humanos, el e-learning, etcétera, 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 cualquier disciplina en la que estemos trabajando tiene una derivada que tiene que ver con el Big Data. Y lo que vamos a intentar ver en estos minutos es un poco una introducción al Big Data en general, efectivamente hablar un poco de cuáles son aquellos consejos que pensamos que pueden ser útiles a la hora de pensar, de plantearse, implementar una estrategia de Big Data en una compañía, y algunos apuntes también de cosas que tienen que ver con lo que es mi campo, el marketing, y cómo el Big Data ha venido a ayudarnos y a cambiar un poco las normas una vez más, ¿no? La publicidad y el marketing, pues se han visto muy afectados en estos últimos años. Como sabéis, pues ha habido una crisis mundial, una crisis de formatos, de repente lo que antes éramos o eran líderes, las empresas publicitarias, pues han tenido que reinventar sus modelos de negocio. Y bueno, pues un poco por contaros también mi experiencia personal. Yo llevo trabajando en marketing desde el año 2000 aproximadamente, aunque soy ingeniero y he trabajado también en parte en proyectos y en procesos químicos. Pues desde el año 2000 prácticamente me dedico al mundo del marketing y la comunicación. Y lo que experimenté en mi propia experiencia fue que había una manera diferente de entender las cosas, y en el año 2017, creo que fue, decidí hacer un posgrado precisamente para entender no todo el Big Data, que es amplísimo, pero sí para entender la parte que a mí me afectaba del Big Data, que es el marketing, ¿no? Entonces, la presentación la he estructurado en estos pequeños puntos que marcamos aquí. Hablaremos un poco de qué es eso del dato, el nuevo petróleo que llaman algunos, como veremos, qué se entiende por Big Data, algunas definiciones muy simples, y entraremos en una parte ineludible de la técnica que siempre hay que tocar un poco cuando se habla de Big Data, pero insisto, yo ni soy programador, ni analista, ni soy la persona adecuada para daros una clase técnica sobre Big Data, aunque como veremos, algunos apuntes breves que luego nos van a ser útiles, y algo de vocabulario tenemos que tener. Hablaremos un poquito de cómo se estructura un proyecto de Big Data en general, para pasar inmediatamente después a hablar de clientes, hablar de marketing, hablar de cómo llegamos a nuestros clientes, de cómo utilizamos los datos de los clientes y de qué es eso del Big Data Marketing y cómo lo podemos intentar aprovechar. Lógicamente, en 40-45 minutos, pues vamos a dar ideas para que luego pues cada uno pueda desarrollar y pueda, bien en los programas, a través de los programas de formación de ALDE Business School o en otras fuentes que estén a vuestra disposición, pues profundizar. Veo por aquí que tenemos algún compañero o compañera de los másteres que estamos ya arrancando, a los que saludo también, y tanto si sois alumnos como si no, pues os saludo lógicamente de igual manera, y empezamos. Es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que vivimos en la era del dato. Esta información que tenemos aquí ahora mismo es de 2019, pero da igual el momento en el que uno la ponga. Mm, Estos serían 60 segundos de lo que ocurre en Internet, hecho en promedio a finales de 2009. Da igual, esto ya ha cambiado hoy, y si este gráfico hubiera tenido la posibilidad, que no siempre es fácil tener estos datos, ayer, pues probablemente hoy ya serían distintos. Ahí veis cantidad de millones de mensajes de textos, horas de Netflix, millones de mensajes entrantes, suscripciones, mails, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pasamos la vida intercambiando datos en Internet. Tanto es así que la mayoría de los medios pues se han hecho eco en estos últimos tiempos de que la nueva era, estamos ahora viviendo la era del dato. Comienza la era del dato, el país dice somos la era del dato, el dato es el nuevo protagonista. Pero ¿qué pasa con el dato? El dato, como dice este titular del Confidencial, es el nuevo petróleo. El nuevo petróleo no sirve
tal y como lo obtenemos de la refinería, no nos lo podemos llevar en una botella y utilizarlo. Hay que refinarlo y hay que tratarlo, ¿no? Pues con el dato pasa un poco lo mismo. La clave del dato no es almacenar y tener datos porque sí, o tener un sistema donde recopilemos absolutamente todos los datos de todo lo que hacemos, primero porque sería monstruoso y segundo porque no sabríamos qué hacer con ello. Internet, los dispositivos móviles, algo tan sencillo como buscar una dirección en un mapa y que nos ayude con el coche a llegar hasta allí, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, el Internet of Things, todos los dispositivos, todo lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros conectados desde diferentes partes del mundo, todos estamos entregando datos y haciendo que haya un potencial de datos generados constantemente. Pero la gracia de todo esto es saber interpretarlo y saber utilizarlos para nuestro cometido. Y vamos a intentar dar algunas pistas para esto. Lo primero que vemos es que los datos pueden ser de diferentes maneras. Los datos pueden ser estructurados, pueden ser pues datos que vienen de, por ejemplo, los que vienen de sistemas informáticos, de los tickets de caja, de sensores de entrada, de una caja de un supermercado. Suelen ser datos de calidad muy alta y son más fáciles de explotar. De alguna forma, por hacer un poquito de historia, esto del Big Data no aparece de la noche a la mañana. Las empresas llevan años trabajando en una disciplina que se ha venido llamando Business Intelligence y que ahora pues está mutando un poquito o está evolucionando de forma natural hacia esto otro que llamamos Big Data. Pero de alguna forma no venimos de cero. Ya muchos años las empresas pues tenemos CRMs, tenemos sistemas de gestión con los que trabajamos con datos. Pero como decimos, esa cantidad, esa variedad, ese volumen, como veremos a continuación, de datos, hacen que nos tengamos que plantear las cosas ahora mismo de manera un poco distinta a como nos las planteábamos antes. Hasta ahora trabajábamos casi siempre con datos estructurados. Los datos no estructurados son datos que vienen de entornos donde la estructura no está clara y que hay que transformarlos con algoritmos. Por ejemplo, pues cuando alguien nos deja un comentario en una web, un documento de texto, son datos que no son directamente una cantidad o una dirección o algo que podemos tabular gráficamente y establecer unas conclusiones, sino que son datos que hay que transformar de alguna manera y normalmente es con un algoritmo. Y además están los datos que no son que son mixtos, que tienen parte estructurada y parte no estructurada. Por ejemplo, cuando hacemos un comentario en Twitter, pues en ese comentario está la cuenta de la persona, está la hora, el día, el dispositivo, la IP. Hay una serie de datos que tienen estructura, que son fáciles de manejar, pero el comentario en sí mismo, el que digamos algo, aunque se pueda tabular a través de palabras clave, el comentario en sí mismo sería un dato no estructurado, con lo cual ese dato semiestructurado también, habría que saber manejarlo y trabajarlo de manera especial. ¿De dónde vienen todos estos datos? Bueno, pues vienen, como os podéis imaginar, de diferentes y de variados, de muchísimos sitios. Hay los datos que creamos en las propias empresas, en registros, ficheros Excel, etcétera. Los datos provocados vienen a partir de una acción, pues cuando valoramos un restaurante o cuando damos una opinión en Internet o cuando una atención telefónica, etcétera. Es un dato que de alguna forma se nos ha provocado o al pagar con una tarjeta es un dato dirigido, datos compilados tienen que ver pues con resúmenes que hacemos o con censos, cuando hacemos experimentos obtenemos datos experimentales, etcétera, etcétera. La naturaleza de esos datos es inmensa. Se puede clasificar también estos datos como generados, que son los que el usuario voluntariamente, de alguna manera, pues sube un vídeo a YouTube, hace un comentario, etcétera, etcétera, y otros datos que son capturados, simplemente pues por el hecho de nosotros tener un comportamiento, por el hecho de ir una pulsera biométrica corriendo por un parque, bueno, pues si tenemos un captador en un momento dado, podemos captar esos datos y podemos obtenerlos, aunque el usuario voluntariamente no nos los haya proporcionado. Esto tiene una derivada que puede tener que ver con la ética en cómo se utilizan esos datos y de hecho de eso hablamos bastante en el máster en EALDE, pero no nos vamos a detener demasiado aquí porque no tendríamos tiempo suficiente. Las fuentes de datos pueden ser también externas o internas y en función un poco de eso vamos a intentar acelerar un poco. Lógicamente las fuentes internas son las que tienen que ver con nuestra compañía, las fuentes externas todo lo que nos viene de fuera. Pues aquí hay quien se ha entretenido en hacer una clasificación de ver diferentes tipos de datos, pues bien sean externas, internas.
estructurados o no estructurados. Al final, da un poco igual la clasificación que utilicemos o si no utilizamos ninguna. Lo que tenemos que entender es que los datos estructurados se manejan de una manera y que para los datos no estructurados necesitamos una serie de APIs y una serie de algoritmos para captarlos y transformarlos en elementos que nos vayan a servir después. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de que no hablamos de datos porque sí, hablamos de datos que ocurren de una determinada manera. Se está hablando ya del yottabyte, que es 10 a la 15 gigas. Esos son un 1 seguido de 15 ceros, como ya sabemos, ¿no? Mil billones europeos de gigas. Cuando el giga hasta hace poco, pues era una unidad en la que nos manejábamos bien, bueno, pues el giga se nos queda absolutamente pequeñísimo. El volumen de datos, como veíamos en la primera diapositiva, donde veíamos qué pasa en cada 60 segundos que estamos interaccionando, vemos esa cantidad de miles y millones de interacciones que hay, pues el volumen es una de las variables que juega. Se habla siempre de las Vs del Big Data. Hay quien dice que son 3, 4, 5, 6. Veréis diferente información en diferente literatura. A mí me da un poco igual las que sean. Mientras las entendamos, nos va bien. En el Big Data se juntan a la vez volumen, velocidad. Hoy en día todo es inmediato, nada, no estamos acostumbrados a esperar por nada. Si nos bajamos una aplicación y simplemente a los pocos segundos no funciona, pues ya lo dejamos y vamos a otra cosa, porque nos estamos educando en una inmediatez que, bueno, que sería cuestión de otro debate probablemente, pero que no vamos a entrar ahora mismo, ¿no? Todo es muy rápido, todo es cada día más rápido. Y la tercera V es variedad. Como vemos, los datos vienen de diferentes fuentes, son de diferentes naturalezas y presentan diferentes características que hacen que las tengamos que tratar. Cuando confluyen el volumen, velocidad y variedad, solemos hablar de Big Data. Y hay autores que hablan también de otras Vs, como son la veracidad. El dato no solamente tiene que existir, sino tiene que ser un dato fiable. Tiene que ser un dato que no lo podamos creer, porque si el dato es mentira no nos sirve de nada. El dato tiene que aportar valor, porque si son datos que no nos sirven para hacer absolutamente nada, pues no nos da igual que los almacenemos. El dato no tiene que ser volátil. Si hoy estamos midiendo un parámetro, mañana tenemos que seguir midiendo el mismo parámetro, porque si estamos comparando algo en el tiempo para poder tomar una acción determinada en un cliente, por ejemplo, pues si el dato es volátil y cambia, no nos va a servir. En fin, como os digo, las 3 Vs, las 4, las 5, las 6, yo no me voy a decantar. Hay muchas Vs en el mundo del Big Data y es importante que sepamos entender qué significa cada una. Voy a tardar 10 segundos en contaros todo lo que sé de bases de datos, que es muy poco, pero que es muy importante y está muy relacionado. Siempre que trabajemos con una arquitectura de Big Data, vamos a tener que trabajar con diferentes bases de datos. Simplemente que sepamos que hasta ahora, desde los años 70, que se empezaban a trabajar con bases de datos ya relativamente importantes, se trabajaba siempre en lenguajes estructurados, lenguajes Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado, SQL, que seguramente son siglas que habréis oído por ahí muchas veces, y que es, digamos, el pasado. No es que sea el pasado porque todavía se siguen manejando o se han adaptado o se han integrado en otros sistemas mayores, pero para trabajar en Big Data trabajamos con bases de datos no relacionales, con bases de datos que no están basadas en un lenguaje de consulta estructurado y no vamos a entrar de verdad en temas de lenguajes. Las bases de datos no SQL, que es un término que también lo habréis leído por ahí seguro, porque está en todas partes, implican o permiten trabajar con mayor variedad de datos y son las bases de datos con las que se trabaja en Big Data. Simplemente que tengáis un poco esta idea en la cabeza. Muy bien, pues aunque esto pueda asustar, ya veréis que es una forma muy sencilla de explicar desde un punto de vista técnico por alguien como yo, que no soy técnico, yo no soy informático, pero que a veces para cometer un proyecto, pues no tenemos más remedio que acudir a la técnica de alguna forma y entender un poquito, aunque no seamos los encargados después de programar nada de todo esto, pero sí tenemos que entender un poco cómo funciona. Un sistema de sencillo de Business Intelligence o de Big Data tiene diferentes elementos o lo que se suelen llamar diferentes capas. Hay una capa, la capa central, que es la capa que estaría aquí marcada en azul, donde están las estructuras de información, que se comunica con unos sistemas transaccionales, con sistemas que tenemos en la empresa, CRMs, RPs, de ventas, de recursos humanos, etcétera, etcétera. En esa capa veremos ahora mismo lo que es la ETL, que es vamos a ir un poquito en orden.
Hay una parte que son sistemas desde donde cogemos los datos, que son los sistemas de siempre y que se pueden complementar con sistemas nuevos, con redes sociales, como veremos luego en un ejemplito. Hay un proceso fundamental, que es el proceso que se llama ETL, que es extracción, transformación y carga, y es toda esa parte de técnica que se encarga de coger los datos, de adaptarlos y de hacer que sean útiles para que luego funcionen en esa estructura de información. Para ello tienen que normalizar los datos y tienen que hacerles pasar un proceso de calidad. Tienen que hacer algún tipo de validaciones para que veamos que esos datos son buenos, que esos datos que la información que nos van a aportar nos podemos fiar de ella. Como digo, la parte más ajena a mi conocimiento es toda esta parte de estructura de información, donde se trabaja con modelos de datos, que es y además hay una capa, como suelen hablar los informáticos, ¿no? Que es como que imaginaros todo un poco pues como la atmósfera, ¿no? De diferentes capas que se van superponiendo una por encima de otra. La de abajo tiene que estar trabajando, la de arriba trabaja sobre la de abajo y la de más arriba trabaja sobre la de en medio y así sucesivamente. Bueno, pues hay una capa semántica que lo que se encarga es de traducir de alguna forma esos algoritmos, esas formas que tienen de trabajar los sistemas de almacenamiento y de procesamiento para después poderse entender con las capas que están por encima. Para eso los datos tiene que haber una cierta integridad y tiene que haber una cierta coherencia en esos datos. Y ya entramos en la parte que más nos gusta, en la parte más visual, en la parte más agradecida, de alguna forma, para los que no somos informáticos. La parte de la capa de presentación es donde se elaborarían todos estos elementos que luego vamos a utilizar para visualizar, como tablas, gráficos, infografías, etcétera, que va ligada a la capa de utilidad, que es donde realmente nosotros vamos a hacer nuestros análisis, nuestros estudios de estrategia, nuestros cuadros de mando, donde vamos a poder después visualizar, no solamente visualizar, sino interaccionar sobre esas visualizaciones para en cada momento poder tener la, la información que necesitemos. Un ejemplo sería este, muy cuento con lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo, pues esto es una información acerca del COVID-19, de cómo está afectando en diferentes provincias y en diferentes, bueno, pues estos diagramas. Aquí hay una parte de extracción de datos, de captación de datos de los hospitales y de diferentes sitios que se trabajan en unos ordenadores que muchas veces están descentralizados, no es solamente un único ordenador, esto es una característica del Big Data que no he dicho y que es importante, que se trabaja en entornos muchas veces deslocalizados. Y lo que vemos aquí es cómo cómo podemos analizar una serie de datos repartidos por provincias, repartidos por diferentes eh, entornos. Esto es un ejemplo de lo que nos podría dar esa última capa, esa capa de utilidad, que es la que estamos viendo. Va y viene el sonido. Hay gente que no tiene audio desde hace un rato. Yo no sé si esto es algo general o es algo de todo el mundo. Voy a revisar un segundo mi... mm, vamos a ver. No sé si ahora vamos a mejorar un poquito el sonido, espero que sí. Vale. Pues como, no sé si, a ver, todo bien en sonido, dice este Carlos. Perfecto, vale, se escucha bien en Chile. Pues si llegamos de Madrid a Chile, yo creo que podremos llegar al resto del mundo. Perdonad por esta breve interrupción. Como decíamos, esa capa externa de visualización, pues probablemente luego podamos interaccionar, puede haber algún manejador en algún sitio que nos pueda y que nos permite al usuario, a las personas que sabemos de datos, que sabemos de clientes y que necesitamos de toda esa ciencia para poder tomar decisiones, pues es la que nos permite trabajar con el Big Data. Y por eso es interesante saber un poco cómo funciona. Muy bien, vamos a ver qué es un proyecto de Big Data. Cuando decidimos que nos vamos a meter en nuestra compañía en un proyecto de Big Data, pues tenemos que tener varias cosas en cuenta y normalmente tiene estas 4 fases, ¿no? Como todo, luego al final pues habrá quien le parezcan pocas fases y que quiera partir la fase de determinar datos por un lado y la integrar en otra, y habrá quien estas fases te parezcan muchas y que diga que integración y análisis es la misma fase. Bueno, eso da igual. Lo que importa es entender la línea de tiempo y qué es lo que hay que hacer. Y es todo muy sencillo. En primer lugar, hay que hacer una definición de cuál es el proyecto que tenemos entre manos, qué es lo que queremos conseguir. Como digo, en unos minutos veremos un ejemplo sencillito de una compañía aplicado, lógicamente, a la parte de ventas y marketing, que es de la que yo os puedo más hablar.
Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el objetivo del proyecto, qué es lo que queremos conseguir con esto. No vale decir, lo que quiero son datos, quiero analizar todos los datos y de ahí extraer conclusiones para mejorar mi negocio. Eso no es una correcta definición de un proyecto de Big Data. Luego veremos cuál podría ser una buena definición. ¿Qué nos dice Rosa? Perdón. Vale, sí, sí, todo esto va a quedar grabado luego, Rosa, no te preocupes. Quedará todo grabado y os mandarán un link y luego quedará en el canal de YouTube de la escuela y todo así. Entonces, lo que os decía es que para cometer un proyecto hay que ser concreto, hay que decir, bueno, cuál es el objetivo y sobre todo cuál es el equipo que vamos a dedicar a esto. Un proyecto de Big Data en general es caro, así que para cometer un proyecto caro, lo que tiene que haber es unos resultados que nos merezcan la pena, ¿no? Como para cualquier otro proyecto que cometemos. A veces parece que nos metemos en proyectos porque sí y porque ahora se lleva el Big Data. No nos dejemos engañar. Llegará el momento en el que estemos obligados, en el que tengamos que hacerlo o que hagamos un proyecto pequeñito al principio porque queremos aprender un poco de qué va esto. Pues todo esto es muy válido, pero lo que siempre tiene que haber es un objetivo y una ponderación de lo que nos vamos a gastar y lo que vamos a ganar. Hay que asignar tareas y asignar recursos al proyecto. Cuando hablamos de la determinación de los datos que vamos a integrar, hay toneladas, millones, billones, trillones de datos a nuestra disposición. ¿Con cuáles vamos a trabajar? ¿Cuáles vamos a captar? ¿De qué manera y con qué objetivo? Aquí muchas veces, lógicamente los departamentos de sistemas son parte fundamental de los proyectos de Big Data, pero muchas veces, en el peor de los casos, nuestro departamento de sistemas puede no entender demasiado bien cuál es nuestro negocio. Es nuestra obligación como directivos, como responsables de marketing, de ventas, de la parte más operativa, es nuestra obligación explicar y llegar a un entendimiento previo a cualquier proyecto. Arrancar un proyecto de Big Data, sin que todo el mundo tenga muy claro qué datos vamos a integrar, por qué y para qué, porque son los datos que necesitamos para manejar nuestro negocio y para hacerlo crecer, no tiene sentido. Es muy importante que tanto la parte de sistemas como la parte de negocio estén perfectamente alineadas. Hay una parte de integración de los datos donde tenemos que velar por la calidad del dato, porque esos datos que estamos recogiendo sean, sean datos buenos, datos correctos. Y una fase final de análisis, donde las Vs que más nos van a importar es la veracidad y la volatilidad. Que tengamos unos datos, que tengamos unos indicadores que en el tiempo vayan existiendo y que se vayan repitiendo en el tiempo, no repitiendo, sino que de alguna forma podamos medir lo mismo en diferentes momentos del tiempo, es lo que quería decir, porque si no, no tenemos una trazabilidad, no tenemos una continuidad, ¿no? Bueno, pues ya en la parte de ya hemos arrancado un proyecto y qué podemos hacer o qué podemos tener en cuenta para no intentar no equivocarnos demasiado. En primer lugar, tenemos que conseguir el respeto no solamente el respeto, sino el respaldo y que realmente sea algo que la dirección quiere hacer. Porque si tenemos a la dirección en contra, lo primero que nos van a estar echando en cara desde el minuto uno es que esto es muy caro, que esto es muy caro, que hay que recortar, que hay que hacer menos y al final el proyecto se puede venir abajo por una falta de apoyo de dirección. Como cualquier proyecto de cambio, esto al final no deja de ser un proyecto donde la gestión del cambio está presente y si sabemos algo de gestión del cambio, tenemos que saber que en un proceso de gestión tiene que haber un alineamiento estratégico, porque si no, si nosotros pretendemos impulsar un cambio y tenemos, vamos a tener obstáculos y frenos dentro de la organización, pero si ese obstáculo viene de la dirección, empezamos muy mal. Otro consejo que a mí me dieron en su momento y que creo que es muy interesante es que es mejor incrementar que partir de cero. Si ya tenemos algo montado, si tenemos un pequeño CRM, si tenemos una pequeña sistemática en marcha que nos permita conocer y trabajar sobre datos de nuestros clientes, utilicémoslo. Si cualquier cosa que tengamos que esté ahora mismo funcionando, trabajemos a partir de ahí. Querer crear a partir de cero normalmente es más errático y es más costoso. Esto tiene excepciones. Hay veces que lo que tenemos es semejante caos en las empresas, sobre todo más grandes, que a veces es mejor empezar con un proyectito en paralelo de cero y no meternos en más historia, pero tomároslo como una excepción. En general, lo ideal será partir de lo que ya existe y construir a partir de ahí y priorizar, como siempre. Como siempre, en cualquier proyecto que hagamos, no solamente de Big Data, el objetivo prioritario de cualquier proyecto es generar valor para la compañía.
si no, si incluimos datos que no tienen valor para el negocio y que nos da exactamente igual pilotarlos y monitorizarlos que no, estaremos perdiendo dinero. Luego, el método que trabajemos tiene que ser un método claro, un método que todo el mundo lo entienda. Si estamos familiarizados con metodologías ágiles, pues mucho mejor, porque estamos trabajando ahora mismo en un entorno en el que las cosas cambian muy rápido y hay que ser muy ejecutivo a la hora de tomar decisiones. Tenemos que tener una metodología que todo el mundo la entienda y que todo el mundo la aplique. Por supuesto que hay que controlar los costes. Los proyectos de Big Data son caros, siempre. Tenemos que tener un presupuesto, tenemos que ir controlándolo, ver qué desviaciones tenemos y por qué, para poder defenderlo y poder seguir adelante con el proyecto. Tiene que haber un equipo dedicado. Si esto es un proyecto en el que uno le dedica una mañana a la semana y otro de sistemas 2 tardes a la semana y hay uno de marketing que lo sigue así un poco cuando tiene tiempo, el proyecto no va a salir seguro. Tiene que haber un líder, tiene que haber unas responsabilidades, unas dependencias funcionales y que tiene que quedar muy claro cuál es el objetivo de cada uno dentro del equipo, porque si no, el proyecto no va a funcionar. Y luego, por último, un apunte sobre las expectativas. Cada vez más se espera muchísimo de los proyectos de Big Data. Parece que vamos a reinventar las cosas y que vamos a hacer que la vida cambie y que nada vuelva a ser como era. Y hay veces que es así, pero es importante manejar mucho las expectativas. Hay que definir los éxitos que vamos a alcanzar, hay que definir cuáles son esos objetivos para ir viendo qué estamos alcanzando, qué no y por qué. Porque al final del manejo de las expectativas, como sabemos la gente de marketing, depende mucho la percepción que los demás tengan. Y en este caso, pues nuestros propios compañeros y en nuestro entorno cercano van a ser nuestro cliente y va a ser hacia el que tenemos que manejar esas expectativas. Bueno, pues vamos a ver un ejemplito. Así voy a ver qué hora es. Bien, vamos, relativamente bien. Vamos a ver un ejemplito de una campaña donde hicimos un uso combinado de elementos de Business Intelligence, de elementos un poco, entre comillas, antiguos que había en la compañía y elementos nuevos. Bueno, pues esto se trataba de una empresa que vende patinetes eléctricos, que no sé en vuestro país, pero en el mío se han puesto muy de moda. Y en las Navidades del 2019, del año pasado, tuvieron unas ventas muy grandes. Hicieron unos sorteos en Twitter y bueno, pues ha habido una serie ha habido mucho ruido alrededor de estos patinetes. Entonces se plantea la dirección de marketing una campaña de verano y quiere saber, hay 3 niveles de alguna forma perdón, hay como aquí 3 niveles de clientes. Por una parte están clientes satisfechos que han interaccionado con la marca, que han viralizado en Twitter y que son de alguna forma que promocionan nuestra marca. Queremos también manejar leads de usuarios que se han registrado en nuestra aplicación, pero que todavía no han comprado los patinetes. Y luego detectar también qué oportunidades tenemos en gente que habla de la marca, pero que ni siquiera se ha registrado, ¿no? Entonces, plantearos un poco el esquema que tenemos aquí. Tenemos una parte de ventas, que probablemente vendrá de un CRM o de algo similar, y tenemos a nuestro amigo Twitter por ahí. Y entre medias tenemos que tejer y tenemos que implementar una serie de elementos, una arquitectura para que esto funcione. Básicamente, lo que había que hacer aquí era conseguir extraer esos datos de Twitter mediante unos procesos de, como decíamos, ETL, extracción, transformación y carga. Hacer una base de datos de clientes partiendo de nuestro CRM, que en este caso era Salesforce, y partiendo también de Twitter. Veremos a ver cómo se extraen esos datos de diferente manera. El diagrama que vais a ver a continuación lo explica. Habrá que hacer un análisis de todos esos datos para plantear la estrategia y luego necesitaremos también un cuadro de mando, un dashboard para seguir la estrategia y queremos también tener una serie de acciones que vienen a través de correo o a través de mensajes en la propia red, en Twitter. Bueno, pues lo que se construyó fue algo parecido a esto. Como veis aquí, de Twitter, por una parte, hay 2 orígenes de datos. Por una parte está Twitter y por otra parte está Salesforce. De esos orígenes de datos se almacenan en una parte de Salesforce, se extraen a través de una ETL y se almacenan y se procesan en un sistema que se llama Hadoop. Que esto habrá muchísimas marcas y muchísimos elementos que os pueden sonar.
pero bueno, pues aquí simplemente por ilustrarlo con algún ejemplo. No es la idea daros ahora mismo un montón de marcas con las que podáis trabajar. Hadoop y Kettle, Pentaho Kettle son dos sistemas que funcionan y que están ahora mismo teniendo bastante desarrollo, pero bueno, pues hay otros más. IBM tiene los suyos, Oracle tiene los suyos y como veis se combinan bastante bien entre ellos. El origen de datos de Twitter pasa directamente a través de una API. Las APIs son siempre intermediarios entre los diferentes programas que se encargan de extraer los datos y lo que se hace con todo esto es un almacenamiento en Hadoop y Hive. Y luego un almacenamiento interno también para visualización a través de una base de datos de Oracle. Como veis, tenemos el origen de datos, almacenamiento y proceso de datos. La visualización la hacemos a través de una aplicación que seguramente conozcáis, que es bastante famosa, que se llama Tableau. No es la única, está ClickView, hay cosas de IBM también. Como digo, hay muchísima gente que se dedica a esto. Y además tenemos las acciones. Y con esto cubrimos un poco todo lo que estábamos diciendo. Tenemos unos datos estructurados que vienen de Salesforce, desestructurados que vienen de Twitter, que tenemos que ser capaces de extraer y procesar en un sistema y a la vez almacenar para poder visualizar por un lado y por otro lado generar acciones de marketing automático, de correos directos en función de estos clientes, en función de cuál sea esas tres categorías, clientes que nos recomiendan, gente que no es cliente pero que ya se ha dado de alta o gente que habla de nosotros pero que ni siquiera se ha dado de alta en nuestra base de datos. En esos tres niveles de conocimiento del cliente, pues haremos acciones diferentes. Tendremos acciones más de descuentos y más agresivas o más para incitar a la compra inmediata a los clientes que ya nos han comprado y y en menor medida para los clientes que están a punto de comprarnos. Y lanzaremos acciones probablemente con mayor contenido, con mayor con mayor necesidad, con mayor intención de atracción para aquellos clientes que todavía no nos han comprado. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Hemos hablado mucho de técnica, hemos hablado de arquitectura, del dato, de cómo funciona, de cómo se extrae, cómo se visualiza y cómo funciona. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente no es que sea realmente importante, pero de lo que a los de marketing realmente más nos interesa. Es cómo llegamos al cliente y cómo nos afecta el Big Data a la hora de llegar al cliente. Y aquí hay una cosa que es, antes hablábamos de los Mad Men, la gente que hace la publicidad, los héroes de la publicidad, y hemos pasado a los Mad Men. De alguna forma se ha pasado del contenido, de unas campañas, de una creatividad prodigiosa a el dato, un análisis del dato, un análisis exhaustivo para precisamente poder, a través del conocimiento, diseñar la estrategia más adecuada en cada caso. Hasta en uno de los últimos estudios que he podido leer, parece que ni siquiera el 14% de la gente se cree lo que viene de la publicidad. Yo diría que es menos todavía, pero bueno, es probable que haya todavía gente que se crea lo que viene. Lo que creemos no es la publicidad, creemos a nuestros iguales, a nuestros semejantes, creemos a la gente que nos recomienda cosas. Y estamos conectados a muchos medios. Hasta hace poco lo que hacíamos era una campaña, teníamos en esa campaña teníamos unas creatividades y las repetíamos en los diferentes medios. Ahora no. Ahora adaptamos eso que vamos a hacer, esas acciones, esa comunicación que vamos a tener hacia el cliente, la adaptamos a cada uno de los medios a los que nos dirigimos. ¿Cómo podemos conocer al cliente? Es fundamental conocer al cliente para ver cómo nos vamos a dirigir a él. Ojalá hace unos años hubiéramos tenido todas estas herramientas para poder saber cómo es nuestro cliente y cómo deben ser nuestras acciones de marketing y comunicación para conseguir que nos compre. Ahora mismo se plantean dos maneras. La manera de siempre, que es un poco deducir, bueno, pues yo creo que este producto le va a interesar a mujeres de 30 a 45 años que vivan en un entorno urbano, que tengan un interés por etcétera, 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 ¿no? O este otro producto es más para hombres de 20 a 30 años, etcétera, etcétera. Una deducción que a veces funcionaba y a veces no. Para eso se hacían estudios de mercado y había una serie de herramientas que utilizábamos en ese ámbito. Ahora lo que hacemos es clonar. Ahora decimos, ¿cómo es nuestro cliente? ¿Cómo es la persona que nos compra? Es mayoritariamente hombre de entre 32 y 36 años que vive en estas zonas urbanas y que hace
tiene interés por estas cosas y tuitea este tipo de cosas y le interesan estas keywords. Ahora mismo trabajamos muchísimo con las palabras clave, las que de alguna forma son las que vienen de toda esta interpretación de datos no estructurados que de alguna forma sacamos de los comentarios. Esos algoritmos muchas veces lo que hacen es transformar una cadena de texto en diferentes palabras clave que se repiten más o menos veces, ¿no? Esa es una manera sencilla. Lógicamente los algoritmos hacen cosas mucho más locas que no sería capaz de explicaros porque me cuesta a veces hasta entenderlas. Pero para lo que decimos, para clonar esos clientes que tenemos hoy, para poder buscar clientes similares a los que tenemos hoy, necesitamos datos de esos clientes. Esto probablemente lo habréis visto con 3 etapas, con 5, con 6, con 7 y en este caso creo que tiene 9. Da un poco lo mismo. El cliente llega a un momento de su vida a la izquierda de esta línea de tiempo donde no nos conoce en absoluto y llega, en el mejor de los casos, si consigue llegar hasta ahí, un momento de su vida en la que es pues un prescriptor, como se suele decir, ¿no? Que es alguien que nos recomienda a su círculo cercano y es alguien que es fan de nosotros, lo que llaman aquí marketing evangelista. Bueno, pues si necesita llegar a todo esto en un esquema un poquito más reducido, básicamente lo que tenemos es una etapa del cliente en la que tenemos que hacerle consciente que tiene una necesidad de lo que nosotros vendemos, no ya de nuestro producto, sino de que tenga esa carencia que nosotros le podemos suplir, una etapa de consideración donde esté considerando que efectivamente la solución que nosotros proponemos le puede venir bien para el problema que tiene. En la fase 1 ni siquiera sabía que tenía ese problema. En la fase 3, donde ya sabe que tiene un problema y ya está buscando una solución, lo que está haciendo es comparar diferentes soluciones que hay en el mercado. Y en la fase más interesante, que es la fase de conversión, es en la fase donde somos capaces de hacerle ver al cliente que para ese problema que ya sabe que tiene, nuestra solución es la mejor del mercado. Y en ese momento es cuando ya nos compra. Y a partir de ahí tenemos que fidelizar, tenemos que tener una buena respuesta, tenemos que tratarlo bien, para que después lo que diga este cliente de nosotros a su entorno, en sus redes sociales, sea bueno y eso nos traiga más clientes y se cierre este ciclo. Lo que nosotros haremos en cada una de estas fases, gracias a los datos que estamos obteniendo en cada una de ellas, es comunicarnos con ese cliente de manera específica en cada canal y en cada momento. Todo esto dicho así parece muy sencillo, pero requiere un trabajo muy interesante. Que lo que hay que hacer es ir viendo dónde están esos clientes que ahora mismo estamos en la fase inicial, en la de que ni siquiera saben, no es que no sepan que existimos, es que no saben para qué sirve lo que nosotros hacemos, ni que ellos puedan estar relacionados con eso, ¿no? O sea, es una fase muy previa. La comunicación aquí no va a tener nada que ver con la comunicación en una fase de comparación, cuando están comparando nuestro producto o nuestro servicio con nuestra competencia. Ahí las comunicaciones serán distintas. ¿Cómo atacaremos a esos medios? No será lo mismo lo que pongamos en su Facebook que lo que mandemos a Twitter, etcétera, etcétera. Aquí trabajaremos con técnicas de mailing, con técnicas de retargeting. El retargeting es seguramente lo habréis visto miles de veces. Buscamos unas zapatillas porque es un cumpleaños de alguien de nuestra familia, nos metemos en Google, tecleamos zapatillas y resulta que a la siguiente vez que nos vamos a conectar en el móvil, resulta que en Facebook nos aparece un anuncio de zapatillas. ¿Magia, casualidad? Pues obviamente no. Obviamente hay una cosa que se llaman cookies, que esa página web que hemos visitado ha dejado en nuestras cuentas y se ha ido derivando y de forma que en todas nuestras aplicaciones, en todos los sistemas que nos identifican, nos asocian a esa búsqueda que hemos hecho y nos envían publicidad en ese sentido. Bueno, pues somos nosotros ahora los que vamos a poder enviar informaciones pues a través del Facebook, a través de Twitter, a través del mail, etcétera, etcétera. Un poco a través también de esos proveedores, de retargeting, de mailing, etcétera, etcétera. Hay diferentes técnicas, pero el argumento y la filosofía que hay de todo esto, detrás de todo esto es que entendiendo, gracias a los datos del cliente, en qué fase estamos con cada uno de ellos, vamos a podernos comunicar en cada canal de manera específica. Esto mismo, antes había 5 etapas, aquí hay 6. En función del ciclo de vida, de la fase del ciclo de vida del cliente que estemos, tendremos un objetivo de negocio distinto, como vemos aquí. Pues en la fase inicial tenemos que entender quién es el cliente y en la fase de uso, una vez que nos ha comprado, tendremos que ver cómo lo usa y qué es lo que necesita y cómo podemos recomendarle venta cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí veis un poco, pues bueno, diferentes técnicas de métodos analíticos que se puedan utilizar para
Atacar al cliente. Insisto, no podemos hacer no podemos ser exhaustivos ni explicar cada uno de estos métodos porque tendríamos una clase específica solamente para esto, solamente para analizar el ciclo de vida del cliente, ver qué datos tenemos que manejar en ese momento, cómo sería el sistema de Big Data y qué métodos utilizaríamos para atacarlo, se nos irían fácilmente 2 horas y nos quedan 15 minutos, así que vamos a ir terminando ya, de forma que la relación esa que estamos estableciendo con el cliente, que hemos intentado establecer toda la vida, la gente que nos dedicamos a la venta y al marketing, a través del Big Data es distinta y es más, no es más sencilla, pero es más efectiva y más exhaustiva. Tenemos que obtener datos, tenemos que tratarlos y tenemos que visualizarlos. Y una vez que tenemos los datos visualizados, podremos tomar las decisiones, tendremos la información para tomar las decisiones que necesitemos tomar para ver qué estrategia tenemos que tomar. Esta pregunta que os planteo de si es el fin del marketing de masas, pues bueno, es un poco retórica, ¿no? Yo no creo que estemos ante el fin de nada. Yo creo que lo que estamos es ante una posibilidad que nos ofrece el Big Data ahora mismo y que lo que tenemos que saber hacer es integrar lo que teníamos de antes que nos vale, que hay muchísimas cosas que tiene la creatividad es fundamental, que los contenidos son fundamentales, que tenemos que seguir trabajando para que nuestras audiencias encuentren algo útil en todo lo que hacemos y todo eso sigue siendo vivo, todo eso no nos lo ha dado el Big Data, lo teníamos de antes, pero el Big Data nos está trayendo otras cosas, nos está haciendo que los segmentos de trabajo sean más pequeños. Hablábamos de segmentación antes y veíamos que dividíamos la población en segmentos y decidíamos atacar uno, dos o tres o todos de forma masiva, ¿no? En la televisión o en vallas publicitarias o lo que fuera. Ahora podemos, con estas nuevas técnicas, la gracia es que podemos prácticamente atacar individuo a individuo en función de sus gustos, sus preferencias y sus necesidades de compra. Entonces, lo que antes era un proceso donde íbamos metiendo a la gente en un embudo, en un funnel, ahora tenemos el ciclo de vida de cada uno de los clientes. Ahora, en vez de un marketing masivo, pues lo que vamos a hacer es personalizar ese marketing, pero al final no vamos a poder hacer una campaña para cada uno de nuestros clientes. Lo que haremos será campañas modulares con diferentes elementos y esos elementos con esos elementos iremos configurando cómo es ese marketing para cada uno de nuestros individuos, de forma que la percepción que tiene el individuo al final es que estamos haciendo marketing para él, pero eso todavía está muy lejos. Habría que automatizar muchísimas cosas para llegar a hacer una campaña de forma individual. En resumen de todo esto, ahora mismo conviven dos mundos, el mundo de antes y el mundo de ahora. Es muy interesante esa convivencia, es muy enriquecedora y entendiendo lo que hacíamos antes y sabiendo un poco y entendiendo cómo es lo nuevo que nos trae el Big Data, podemos mejorar muchísimo nuestro marketing y podemos ser muchísimo más efectivos. Por ejemplo, una campaña de marketing directo basada en este tipo de datos, en estas extracciones, en este tratamiento de los datos, se estima que puede ser un 15% más efectiva que si solamente nos dedicamos a trabajar con métodos tradicionales. Finalizamos con dos premisas muy lógicas para el éxito, muy lógicas y que sirven para esta clase y servirían prácticamente para cualquier clase. Y son, en primer lugar, estrategia, qué es lo que nos interesa, qué cliente queremos tener y cómo vamos a atacar a ese cliente. En primer lugar, no queremos vender a todo el mundo, queremos identificar a nuestro cliente y queremos saber cómo dirigirnos a él. Y en segundo lugar, una vez que tenemos esa estrategia clara, personalizar en la medida de lo posible, que el cliente perciba que es único para nosotros, lo mismo que intentábamos antes, cuando hablábamos en los años 90 del marketing hotelero que te trataba y te dejaba una carta, estimado señor Fernández. Y ese tipo de personalización que antes se podía hacer de una forma muy discreta, ahora se puede hacer de una forma mucho más interesante y mucho más exhaustiva. Hagámoslo, personalicemos donde se pueda personalizar y hagamos que nuestro cliente tenga relevancia y se sienta recompensado. Premiemos a los clientes clave porque hablarán mejor de nosotros y tendremos mejores comentarios que al final realimentarán toda esta rueda. Y para terminar, pues bueno, quería terminar con una pequeña broma que probablemente habréis encontrado este chiste en algún sitio y un momentito, una consulta. Un segundito, enseguida nos ponemos con las preguntas. Dame un momento que se me acaba de desconfigurar esto. Y nada, en un minuto, lo que os decía es que
esto que es un chiste muchas veces ocurre. Y es como, venga, vamos a recopilar datos, vamos a coger datos de todo el mundo y vale, sí, pero ¿qué vamos a hacer con todo eso? Pues no sé, ya lo averiguaremos. Eso es un error, ¿vale? Eso, tengamos claro qué queremos hacer, tengamos una estrategia y a partir de ahí trabajemos. Muchísimas gracias. A ver. Em, primera pregunta. Luis me dice, ¿cuáles serían los riesgos relevantes en el Big Data que debemos controlar y monitorear? No se trata de monitorear riesgos aquí. Bueno, a ver, si estamos utilizando Big Data en un entorno de riesgos, lógicamente sí. Pero cuando estamos hablando de marketing, no estamos monitorizando riesgos. Lo que estamos haciendo es, queremos saber qué variables son las que queremos controlar. Precisamente ahí está la gracia de cada proyecto. Esto no es una pregunta que yo pueda responder así para todos los proyectos en general. Habrá proyectos donde lo que queremos ver es cuál es hay unos parámetros que se analizan mucho en Big Data Marketing que tienen que ver con la frecuencia de compra y con el valor del ticket y bueno, podemos establecer una serie de clústeres dentro de nuestros clientes parametrizando precisamente cuáles son sus hábitos de compra para en función de esos hábitos de compra ofrecerles unas cosas u otras, ¿no? Claudio Escalante pregunta, ¿el Big Data no es intrusivo? No tiene por qué. Precisamente el Big Data permite, eh, todo se puede usar bien o mal. Y el marketing intrusivo, pues es un error. Es un error, desde el punto de vista que uno lo siente como intrusivo, es un error. Lo que permite precisamente el Big Data Marketing es, de una forma mucho más sutil, no es lo mismo que ahí te aparezca un anuncio de zumo de aloe vera cuando es algo que no te has planteado en tu vida, a que de repente tenga un amigo te haya hablado, has estado buscando por la mañana, que es el zumo de aloe vera, y por la tarde, cuando estás trabajando, de repente te llega una cookie y te entra y te habla de que hay una demostración de las bondades de la aloe vera. Tú lo vas a ver de una manera mucho más agradable cuando es algo que a ti te interesa. Precisamente por eso, estos datos que vamos a analizar de nuestros clientes nos van a hacer entender qué es lo que les interesa a los clientes. Tú, la misma publicidad, el mismo anuncio, la misma demostración, la misma propuesta de ir un día a probar un producto, no te lo vas a tomar igual. Si es un producto que te vuelve loco, que te interesa muchísimo y que es precisamente lo que estás buscando, así es un producto que no te interesa lo más mínimo. Entonces, esa forma en la que a través del Big Data Marketing podemos apuntar realmente a las personas que les interesa lo que estamos ofreciendo, eh, es clave. Es clave para que lo que a uno le parezca intrusivo, a otro le parezca maravilloso. John nos pide diferencias entre Big Data, Analytics y Data Management. A ver, un poco el Big Data es un concepto más amplio que engloba lo que veíamos un poco en la diapositiva de arquitectura. Big Data engloba la parte de datos, cómo son esos datos, cómo recogemos esos datos y los transformamos, cómo los analizamos, que sería la parte igual de Analytics que tú dices. Analytics, no sé si te refieres a Business Analytics o directamente a Analysis. Analytics es una palabra muy genérica. Y Data Management es, yo para mí, y esto probablemente otros autores dirán cosas distintas, para mí el data management es una de las partes del Big Data y el análisis es otra, distinta. El Big Data comprende la captación de datos, las validaciones que haya que hacer para que esos datos nos sirvan, analizarlos y procesarlos de diferentes maneras, como hemos visto, organizarlos en elementos gráficos que un usuario que no sea informático pueda entender, que es lo que veíamos en una de esas gráficas, creo como lo traducíamos todo en gráficos, en tablas, etcétera, etcétera, y una parte de usabilidad, de forma que una persona financiera, de marketing o de recursos humanos que sepa lo justo de informática, sea capaz con uno de estos sistemas de visualización, con una mínima formación, de extraer conclusiones para hacerse su plan estratégico y para ver cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo. Eh, Todos los datos se pueden recabar de todas las aplicaciones. Los datos más evidentes nos pregunta Carlos que con Facebook qué tipos de datos se pueden recabar. Aquí necesitas una serie de protocolos que muchas veces son del tipo JSON. Hay otros, pero tampoco te puedo profundizar mucho más porque no me dedico a programarlos, pero pues en reuniones con informáticos al final hay cosas que se te van quedando.
lo que suele haber es unas APIs que son programas que hacen que, que las aplicaciones se entiendan entre ellos, y tú, una vez que conectas de Facebook a través de su API y una aplicación y un lenguaje tipo JSON REST o a través lo integras directamente en R, o hay diferentes maneras. Pero vamos, tu pregunta, que es ¿qué tipos de datos se pueden recabar? Todo lo que tú, imágenes, vídeos, comentarios, tu ubicación, la fecha, a qué has dicho que te gusta, o sea, absolutamente todo lo que tú hagas en Facebook se puede recabar y se puede monitorizar. Y además, Facebook, tú estás dando el permiso a Facebook para que lo haga, que eso es muy importante. Riesgos representativos en el Big Data. En mi opinión, el riesgo que hay aquí, y esto daría para una clase entera y un debate amplio, como los tenemos en el máster en NEALDE, el principal riesgo es que estén utilizando nuestros datos sin que nosotros tengamos ni idea de para qué los usan. Y eso a mí me parece muy grave. Creo que todo el mundo deberíamos saber un poco que cuando aceptamos unas cookies sin pensar, porque queremos navegar rápidamente por una página, lo que estamos haciendo es dar prácticamente carta blanca al dueño de ese medio para que todos los datos implicados de esa navegación, la hora, el tiempo que estoy, los clics que hago, si hay algún anuncio en esa página y me interesa, todo, absolutamente todo lo que yo hago con un ordenador, con un móvil, con un dispositivo inteligente, incluso mi nevera, si está conectada a Internet, y manda mensajes a Amazon para que me reponga los congelados, que eso parece ciencia ficción, pero ya existe. Todo eso son datos que están por ahí y se pueden recoger y se pueden tratar. Para mí, ¿el riesgo cuál es? Pues que haya gente que se esté lucrando de eso sin que nosotros seamos realmente conscientes, y que se esté, de alguna forma, haciendo un uso fraudulento. El fraudulento es una palabra que a mí no me acaba de encajar porque tiene que ver con las leyes. Entonces, claro, cuando las leyes las hacemos los seres humanos, pues vamos a hacerlas un poco en función de nuestra conveniencia también, ¿no? Hay una parte que es ley y otra parte que es ética, que también da para un debate muy amplio, y no es el caso. Eh, no sé, no sabría muy bien qué decirte. En cuanto a riesgos, pues riesgos graves que puede haber, que haya gente que maneje esos datos y que los use, pues, por ejemplo, datos sanitarios o datos financieros o ese tipo de cosas, ¿no? Yo ahí lo veo mucho más grave que en cuanto a datos de consumo, que al fin y al cabo pues los estamos dando de forma implícita muchas veces, simplemente por llegar a un restaurante y conectarnos con nuestro teléfono móvil. Pues el señor del restaurante sabe un montón de cosas de nosotros, desde la marca de nuestro móvil, el operador, lo que nos ha costado el móvil, si tenemos permanencia o no, una serie de informaciones que están simplemente en el teléfono y que por el hecho de entrar en una wifi abierta, pues esto eso se traslada, ¿no? Dice Leonardo que si el proyecto de Big Data debe haber un análisis con la compatibilidad en leyes de protección de datos. Debería, y en eso se está trabajando mucho. De hecho, es lo que, pero echa la ley, echa la trampa. Tú, una vez que aceptas un disclaimer, cuántos de los que están aquí se han leído cuando pone acepto o no acepto en un disclaimer de utilización de cookies? ¿Cuántos se lo han leído y han dicho que sí que lo aceptan? Pues probablemente ninguno, o muy poquitos de los que estamos aquí. Normalmente le damos a aceptar y seguimos para adelante. Cuando estamos aceptando que hagan con nuestros datos absolutamente lo que quieran, pues es parte de nuestra responsabilidad. Big Data en salud, pues fíjate, una de las transparencias que hemos visto, una de las diapos que os he mostrado es precisamente de salud, de datos sanitarios, del efecto de la COVID en España. Pues como absolutamente en todos los demás ámbitos, si se usa con buena intención lo veo bien, porque el Big Data se está utilizando para establecer modelos matemáticos, para contagios, para ensayos clínicos, para ser mucho más rápido en desarrollar vacunas. Se está utilizando en el bien de la sociedad con unos resultados alucinantes y buenos, y todo lo que sea en esa dirección, pues lógicamente yo lo veo bien. Lo que pasa es que la frontera, y me vais a permitir ser un poco pesimista, pero la frontera en este mundo que vivimos entre el bien hacer el bien a la sociedad y hacerme el bien a mí mismo y a mi bolsillo, pues es una frontera muy débil, y la falta de ética en muchos empresarios pues hace que en salud precisamente sea uno de los campos donde más controvertido es. De repente, suponte que tus datos de salud son accesibles y hay una empresa que los tiene y se los vende a un proveedor de seguros, donde tú quieres hacerte un seguro de vida, y ese señor, antes de hacerte la póliza, de que tienes una enfermedad grave, pues lógicamente tu seguro de vida va a valer 7 veces más, si es que te lo hacen.
Entonces, ¿eso es ético o no es ético? ¿Está en su derecho el señor que vende de tener información para maximizar su beneficio o tienes tu derecho a ese seguro de vida? Entramos en un debate realmente delicado y que excede un poco a lo que estamos viendo en esta clase, pero desde luego es muy interesante. 2 minutitos que nos quedan. ¿Alguna duda más que haya por ahí? Sin duda, la parte de protección de datos es uno de los caballos de batalla en el mundo del Big Data. Afortunadamente, como digo, yo en el mundo en el que me muevo, que es el mundo de consumo, de marketing, de hábitos de compra y tal, pues hombre, sí que la falta de ética existe y yo he oído cosas en reuniones pues que no me gustaría reproducir, porque bueno, pues muchas veces a las marcas lo que les interesa, no todas, ojo, y todo el mundo no es igual y hay gente que tiene la ética muy presente en todo lo que hace y a veces solo se nos quedan los malos ejemplos, pero es que es verdad que los malos ejemplos pues existen, ¿no? Entonces, bueno, pues en un entorno de hábitos de consumo, pues parece que es un poco menos grave, ¿no? El que sepamos que podamos monitorizar los datos de alguien para poder venderle mejor, que al final es un poco lo que yo intento con mis clientes y con los proyectos que hacemos es vamos a aprovechar todo esto para que el cliente esté más a gusto y nosotros estemos más a gusto, porque el cliente va a estar más a gusto, nos va a comprar más y nosotros vamos a estar más felices y al final todos contentos. Yo creo que hay que marcarse ciertas líneas rojas e intentar no traspasarlas, pero bueno, esa es una opinión muy personal. Herramientas a usar. Uf, esto da para otra clase. Yo te diría que R, Kettle son muy interesantes. Tableau para visualizaciones a mí me gusta mucho. Y luego he oído hablar muy bien de las herramientas de IBM, pero no las he manejado nunca. Entonces, bueno, IBM sí que es una parte muy, muy compacta que tienes absolutamente todo. He trabajado con otra empresa que se llama también ClickView, que hace unas visualizaciones muy chulas. Y no sé, para temas de mail, de mailing automation, pues el mismo MailChimp puede funcionar muy bien, etcétera. Hay multitud de herramientas y hay que probar y depende para qué, Juan Carlos. Depende para qué lo vayas a usar. Si es para arrancar, yo sí que te diría que pruebes a hacer cosas con R. R es un sistema de extracción y tratamiento de datos que funciona relativamente bien y es relativamente fácil de utilizar para gente que no somos informáticos. Más cosas, Marlene, gracias Pilar, gracias a ti Claudio, genial Libardo que te haya gustado. Para análisis, yo en una primera prueba te diría que pruebes con R porque lo conozco y aluciné cuando empecé a trabajar con ello. R y Kettle. Gracias Freddy, muy buen alumno de este máster y enhorabuena por tu rendimiento hasta el momento y que sigas así. Y si no hay más preguntas, Leonardo, Johnny, Mariano, genial. Muchísimas gracias a vosotros. El miedo que tenía en una clase tan amplia como es hablar de Big Data, de proyectos de Big Data, era por un lado no enfocarlo bien y quedarme en la parte más densa, más de la que más todo el mundo habla, ¿no? De máquinas, del dato, de tal. Quería contaros un poco más qué es lo que se hace y lo que puede ser más interesante. Espero haberlo conseguido. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Para cualquier duda, creo que tenéis en la página mi correo. Insisto, yo no soy programador, no soy experto en Big Data a nivel científico. Lo que hago es trabajar con datos, plantear proyectos para generar felicidades, gracias, muchísimas gracias Alejandro. Y eso, desde el punto de vista de los que vamos a utilizar esos datos después para hacer lo que hacíamos antes, que es generar estrategias de marketing y de comunicación y de ver cómo vamos a enfocar esta determinada campaña. Muchísimas gracias a todos y a todas y terminamos con esta webinar. Encantado y para cualquier cosa, pues ya saben cómo localizarme a través de mi correo o a través de ALDE Business School y si están interesados en cualquiera de los programas, por supuesto que encantado de vernos por allí. Un abrazo fuerte y hasta pronto.